La Secretaría de Cultura de la Presidencia y Agape TV Canal 8 presentan Diálogo Cultural. En buena hora que continúa con nosotros en Ventana Informativa, este espacio a través de la señal de Canal 8 para todo El Salvador y aquellos que nos ven en el extranjero a través de www.agapetv8.com, como en canales, en diversa señal también que ustedes tienen recepción. Usted sabe que todos los jueves tiene con nosotros un compromiso de poder aprender, conocer y distinguir elementos que son significativos para la historia de nuestro país, El Salvador, a través de Diálogo Cultural, un espacio gracias a Canal 8 y la Secretaría de Cultura de la Presidencia. En esta ocasión nos halagamos de contar con una muy buena compañía para poder realizarlo. Está con nosotros el doctor Guillermo Cuellar, que nos acompaña como el área de la Dirección Nacional de Investigaciones, esto como parte de la Secretaría de Cultura, de la Presidencia, desde la óptica antropológica. Vamos a darle lectura un poco a la independencia y de allá 190 años a la actualidad. ¿Cómo estamos? Bueno, mucho gusto. Sí, primera vez que estoy aquí en el Canal 8, mira. Qué bueno, y qué bueno tenerlo en Ventana Informativa. Excelente, excelente. Platicar un poco de la independencia. Nosotros en esta época, pequeños en las instituciones, padres de familia tal vez involucrados, se habla de color blanco, el azul, algunos símbolos, pero realmente en contexto, ¿qué significado debería de ser para las sociedades un marco de independencia? Ok. Bueno, es importante sentirse parte de una nación. El tema de la independencia hace referencia a una nación, a una nacionalidad. En todo el globo terráqueo hay diversas nacionalidades, hay diversas naciones. Entonces uno puede preguntarse, ¿yo a qué nación pertenezco? Podríamos preguntarle a un niño o a una niña de 4 años y preguntarle, ¿a qué nación perteneces tú? Y sería interesante escucharlo de boca de ellos en su espontaneidad que nos responderían, pero todo ser humano, desde que estamos pateando este planeta, siempre ha formado conglomerados cada vez más amplios y complejos, y de repente en la historia de la humanidad surge el concepto de nación. No solamente en países como los nuestros en América o los europeos, sino también en África, en Australia, en todo lugar del planeta donde está la especie humana, tarde o temprano siempre va a aparecer el concepto de nación, es decir, un conglomerado complejo y amplio de seres que nos sentimos vinculados por diversas razones y que nos distinguimos frente a otros por las mismas razones, en términos muy generales. Si nosotros mencionamos esta distinción como una identidad cultural, hablando de que cultura es todo lo que nosotros hacemos, ¿cómo podemos destacar lo que hicieron pueblos originarios, un tiempo de colonización que luego se ve marcada por una independencia, para poder no solamente ser como esas provincias unidas de Centroamérica, sino ya ser El Salvador también como un estado independiente también? ¿Cómo platicar de que eso lo vamos a vivir hoy en día también como unos padres de la patria actualizados? Bueno, tenemos que decir de que este concepto de independencia en términos de nacionalidad salvadoreña es un concepto que no tiene más de 200 años. Sin embargo, nuestra historia es mucho más antigua, nuestra historia como pueblos en esta región de América. Y tendríamos que incorporar esa historia también. Es una buena oportunidad de reflexionar quiénes somos como nación, no solo de 200 años atrás, sino todavía más hacia atrás en la historia, y recuperar lo que todavía tenemos de cultura, historia, pertenencia de pueblos originarios. Yo creo que se puede hacer la combinación, se puede hacer el diálogo, porque si no nos quedamos solamente con una parte europea. Y yo creo que eso es grave porque América tiene una historia diferente, tiene un origen diferente, milenario el origen del continente americano, y tenemos muchísima riqueza cultural, histórica, social, que la vamos a perder solo porque echamos la mirada hasta 200 años atrás. Es una buena oportunidad esta fecha de pensar en eso. Muy bien. Y tal y cual el día estamos celebrando
el Día de la Independencia y usted compartiendo con nosotros, y poder también destacar una fecha de independencia que a lo mejor se puede ver enriquecida si nosotros tomamos esos elementos que nos vuelvan propios de un lugar. Claro. Pero ¿cuáles pudiesen ser cuando nosotros nos vemos a lo mejor nuestra mirada un poco borrosa por la neblina de ver tanta interculturalidad o transculturización más bien que nos confunde y a lo mejor para las nuevas generaciones se vuelve, no, esta es mi identidad cultural? Claro. ¿Cómo podríamos hacer? Es una pregunta tremenda, ¿verdad? Lo primero que se me ocurre es la comida, ¿verdad? Lo que nos alimenta y nos llevamos a la boca, que es algo bien delicado. Imagínate tú lo que significa para un ser humano y para cualquier animal tomar algo externo y lo introduces en tu interioridad. O sea, si alguien hace eso, es porque decide que lo que va a meter dentro es bueno. Si no, no hacemos el ejercicio de la alimentación es básica. Eso nos distingue mucho. Y aquí estamos conectando mucho más profundamente con nuestro pasado más originario. El maíz, por ejemplo. Y que por cierto está ahí en la oración a la bandera y la tierra que nos sustenta. Claro, exactamente. Vivimos de la tierra que nos sustenta, el aire que respiramos. Entonces todos esos elementos son más básicos. Antes que entrar en otros elementos que pueden ser más de carácter educativo, pedagógico, político, etcétera, o económico, más básico lo que nos vincula al aire, a la tierra, al agua. Por ejemplo, el aire que aquí respiramos es distinto al aire que en otras partes se puede respirar. El europeo, ni se diga. Sí, por ejemplo, ahora pensando en algo que puede pasar tan desapercibido porque es tan cotidiano, el que seamos un país playero, tiene que ver con nuestra identidad. O sea, lo que te quiero decir en el fondo es que debemos de aprender a incorporar elementos más básicos cuando estamos intentando explicar nuestra identidad nacional, cultural, etcétera, antes que otros elementos que vienen en segundo o en tercer término, como serían los políticos, económicos, etcétera. Porque si nos vamos por ese rumbo diríamos, bueno, es que en educación somos europeos, porque el sistema educativo que tenemos es europeo, nace de la Ilustración de hace 300 años. La religión, bueno, nos viene también por esa vía. La lengua también nos viene por esa vía. Entonces, por allí vamos a encontrar elementos que uno dice, bueno, por ahí no nos distinguimos mucho. Pero si vamos al aire, la tierra, el mar, el sol. Hablando del sol, yo tenía un amigo que era pintor y siempre me dijo, ¿tú te das cuenta que el cielo azul visto acá en Centroamérica no es lo mismo que ver el cielo azul en otras latitudes? Claro, él tenía ojo de pintor. Uno no se da cuenta de eso, pero el cielo aquí tiene un color que no hay en otra parte. Bueno, ahí podríamos seguir ahondando, pero esos elementos hay que incorporarlos, no cabe duda. Y es parte también de idiosincrasia que uno diría, no solamente idiosincrasia son las políticas que yo incorporo en el seno de mi hogar, o a lo mejor el que las sociedades van trasladando unas con otras, y no necesariamente hablar de políticas ya gubernamentales, claro, que sería como estructura. Ahora, si nosotros retomamos este marco de independencia ya 190 años, acercándonos a un bicentenario de independencia, aunque estemos en el marco de un bicentenario del grito de independencia, ¿cómo podemos retomar una mejor condición salvadoreña para poder compartir de nuestra historia, hablar de las diversas instituciones, desde el hogar como base de la sociedad, las iglesias, los centros educativos para las nuevas generaciones? ¿La norma que se ha llevado hasta el momento es la adecuada o qué cosas podrían cambiarse para mejorar? Bueno, ¿quién soy yo para responder a una pregunta tan profunda y tan de larga duración? Pero se me ocurre ahorita decir que es la oportunidad en el siglo XXI de recuperar historia más profunda, no quedarnos solamente con 25, con 100, con 200 años. Es una oportunidad de volver a pensar que somos indígenas de raíz. Yo quiero colocar esto, aunque puede ser que en algunos ámbitos esto suene extraño o indeseable, pero tenemos un pasado indígena que no lo hemos perdido y es importante recuperarlo.
Claro, alguien podrá decir, bueno, se recupera lo indígena en las comidas, en las costumbres, en el vestido. Esas son cosas externas. La espiritualidad, por ejemplo, la forma de ver el mundo, el pensamiento profundo, lo tenemos todavía. Hay que conectar con eso. Yo quisiera colocar esto en una fecha como hoy, porque si no, nos quedamos con una identidad que tenemos apenas 200 años de tenerla como una casaca que nos hemos puesto, pero nuestro cuerpo sigue anterior. Hay que hacer un diálogo, creo yo. Es hora de profundizar un poco más en la historia originaria nuestra, y somos parte de una región genial, Mesoamérica, cuando antes no había países, los que hoy conocemos. Mesoamérica es una de las regiones más avanzadas del planeta en los últimos 12.000 años. Entonces cualquiera podría decir, uy, qué largo te has ido, ¿por qué estás pensando en 12.000 años? Bueno, es que hay que ampliar la mirada. A mí me fue mal hace 2 años, pero si yo veo mi historia de 50, digo, no me ha ido tan mal. ¿Sí? O sea, la mirada corta puede que nos dé una información, pero la mirada más larga nos da otra información. A eso me refiero, ¿no? Yo creo que hay que hacer un ejercicio de mayor dimensionalidad en el tiempo para recuperar muchas cosas que todavía tenemos escondidas. Muy bien. En el hilo de la vida también, aunque tengamos la retrospectiva a corto, a largo tiempo, nosotros podemos tomar cambios también en cualquier momento que estemos. Y si hablamos del presente, creo que ese sí nos corresponde. Está con nosotros el doctor Guillermo Cuéllar, que nos acompaña de parte de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, en un conversatorio desde la óptica antropológica de la vivencia de un casi ya bicentenario, pero sí, en 190 todavía de independencia. Muchas gracias. Bueno, a la orden, y cualquier otra oportunidad siempre me encantará estar acá. En buena hora. Muchas bendiciones, esperamos próximamente. Y usted que ya escuchó, ante todo, el compromiso también que pueda tomar consigo mismo, consigo misma, para poder hacer los cambios estructurales que vayan en pro de nuestra sociedad. Nos vamos a un corte, regresamos en breve en este día de independencia.